Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que ya me escuchen y que vean mi pantalla. Hoy vamos a iniciar con esta sesión. Bienvenidos a todos aquellos usuarios que recién vieron nuestra invitación y se conectaron con nosotros. El tema de hoy es el reto de ser papá, navegando los altibajos de la paternidad. Y bueno, vamos a ir iniciando. Me gustaría que si pueden escribir en el chat y si no, pues abran sus micrófonos para saludarnos como se debe y que nos compartan desde dónde se están conectando. Yo soy Verónica Soto y el día de hoy los voy a acompañar en esta sesión. Las reglas del webinar, si pueden y les gusta compartir o prender su cámara para que nos vayamos conociendo y reconociendo en algún futuro, levantar la mano por si quieren unirse a la conversación y mantener el micrófono apagado por si tienen ahí algún tema que compartir, pueden abrir el micrófono y compartirlo, si no, para que no distraigamos a los demás, pues mantenerlo cerrado. Y les quiero presentar el día de hoy a nuestro experto en el tema, Julián García. Es nuestro psicólogo hipnoterapeuta y él atiende en consultorio privado, ha sido conferencista y coach laboral. También atiende pues enfocado a cierto tipo de trauma y resiliencia y ha sido director de una microempresa de juegos didácticos. Así que sin más, Doc, buenos días, ¿cómo está? Usted me avisa para empezar ya. Está muteado, Doc. No se escucha. ¿Ahí me escucha? Ahí ya se escucha Sí. perfecto. Listo, perdón, algo pasó con el micrófono. Ujú. Estaba desactivado. Bueno, gracias, Vero, por la presentación. Mucho gusto, Sí. papás. Buenos días, gusto en conocerlos por este medio. Espero que esta charla les sea de utilidad. Vamos a ver este tema que acaba de señalar esta Vero, el reto de ser papás, navegando los altibajos de la paternidad. ¿Qué es ser papá? ¿Qué significa ser papá? ¿Nacemos sabiendo ser papás o tenemos que irlo aprendiendo o las dos cosas? ¿Es fácil o es complicado? ¿Es piso parejo o es piso disparejo, no? Como se dice coloquialmente. Entonces, para tratar de responder un poco a estas preguntas, vamos de acuerdo a esta diapositiva, vamos a ver qué es lo que vamos a aprender hoy. Tenemos que partir primero para entender mi trabajo, mi responsabilidad. ¿Qué significa ser padre? Tenemos que partir de eso. ¿Qué es ser padre? ¿Es un rol asignado o es un rol que vamos construyendo? Entonces vamos a retomar de acuerdo un poco a lo que dice el diccionario y vamos a ver un poco de historia, así muy general, porque hablar de historia es muy amplio. Después vamos a definir a partir de lo que dice el diccionario y un poco de esta historia, vamos a definir el rol del papá y vámonos viendo ahí cómo nos sentimos, ¿no? En este es el rol del papá, ¿no? ¿Qué tal lo hago? ¿Qué tal no tan bien lo hago? En fin, vamos viendo, vamos viendo. Lo que importa es que les sea útil a ustedes y que les lleve esto una reflexión. Después, a lo largo de la charla, les voy a dar algunos tips que les van a ayudar a ser papás, que eso es lo que me interesa mucho. Podemos ver mucha teoría, pero la idea es ser un tanto prácticos. Y después, ya al finalizar, les voy a dar algunos elementos de alarma que nos tienen que alentar con relación a los peligros de ser papá, los peligros que nos llegan por diferentes lugares, así como cuando estamos en el mar, que nos vienen los vientos, los rayos, las aguas, en fin, los embates, ¿no? Las tempestades, los huracanes, las tormentas tropicales, en fin, tenemos diferentes momentos a lo largo de la paternidad que nos mueven de diferentes momentos. Entonces la idea es que ustedes puedan enfrentar esos temporales, no es lo mismo una tromba que un huracán, en fin. Entonces hay diferentes momentos que no son complicados. Entonces vamos a definir primero, déjenme quitar aquí esto. Uh, Vamos a ver primero qué cosa es ser padre, según su significado de acuerdo al diccionario. Eso nos va a servir de punto de partida para ir adelante. Primero, el diccionario viene del latín pater, y tiene diferentes acepciones. Yo les puse 5, los que consideré que eran más prácticos para efecto de esta presentación. Hay muchos más, pero estos 5 son muy prácticos. Hay que entenderlo primero desde su base. El punto número 1 dice, es un varón, un macho se refiere a la parte animal, que ha engendrado. Entonces, de acuerdo a eso, en el lado derecho dice rol o función, de acuerdo a eso, a un padre
cumple el rol o función de engendrar biológicamente a otro ser humano. Nosotros somos padres en tanto que tenemos hijos. No tenemos hijos, pues entonces en ese sentido no somos padres, ¿sí? Entonces tenemos un primer rol biológico, que es engendrar. Cuando engendramos, claro, en compañía, en colaboración con la esposa, con la mujer, entonces ya somos padres. Entonces tenemos ese elemento básico. Segundo acepción, ser padre es aquel quien da origen o da principio a algo. Se relaciona con el primero, biológicamente damos principio a algo, pero en un sentido cultural, en un sentido simbólico, es también cuando damos origen a algo. Culturalmente, por ejemplo, estaba pensando, Sigmund Freud se le considera el padre del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque introdujo un conjunto de ideas que dieron entrada a lo que conocemos como la psicología moderna, que de ahí se deriven muchas corrientes teóricas, en fin. Entonces, él tuvo iniciativa. Entonces, un padre es aquel que tiene iniciativa. Nosotros como padres somos aquellos que tenemos iniciativa. Muy bien. Tercer elemento de ser padre es aquel que es cabeza o descendencia de una familia o de un pueblo. Si nos referimos un poco en términos generales a la Biblia y pensamos, por ejemplo, en Abraham, el gran patriarca que bíblicamente Dios elige para que fuera padre de muchedumbres, entonces él fue un líder de una gran multitud. Después viene Jacob, que de ahí vienen las 12 tribus de Israel y todo el pueblo judío. Entonces, un padre es aquel que es cabeza o descendencia, es líder de una gran multitud de personas. Es líder de una gran multitud de personas. Si pensamos antiguamente en las grandes haciendas, en la época colonial, en fin, y postcolonial, un líder era aquel papá que estaba en su hacienda y que tenía mucha gente viviendo con él, los hijos, los nietos, las nueras, en fin. Entonces, un padre también es un líder de muchas personas. Es líder en este sentido de su casa. Para referirse, punto número 4, para referirse a ciertos aspectos o ciertas personas que están metidas en el campo de lo religioso y de los sacerdotes. Hemos ido o vamos a las iglesias católicas y quien da el sermón, quien dirige la misa, ese es un sacerdote. Y le decimos nosotros padre. Entonces, por añadidura, un padre es aquel que también es guía espiritual. Yo en mi casa tengo el rol de ser guía espiritual por añadidura. Todo eso me constituye como padre. Punto número 5. Un padre es aquel quien es autor de una obra o de ingenio o es un inventor. Apliquémoslo de la siguiente forma culturalmente. Percy Spencer, en el año de 1945, descubre cómo las microondas podían derretir un chocolate, después hace palomitas, en fin, y entonces en el año de 1947 patenta el horno de microondas y todos nosotros hoy por hoy tenemos el horno de microondas. Entonces, él es el padre del horno de microondas. ¿Qué significa ser padre? ¿Cuál es su rol? Aquel que crea y construye. Nosotros como padres creamos y construimos dentro de casa. ¿No acaso los papás nos gusta, ¿no? Pues es una cualidad que tenemos como padres, nos gusta estar ahí arreglando y inventando cosas para que los hijos y la esposa estén en unas mejores condiciones dentro de su casa. Entonces un padre cumple un rol de ser creador y constructor sería el término preciso. La siguiente, Vero, por favor. Entonces ya tenemos un primer significado de acuerdo al diccionario, ya tenemos unas ideas de lo que es el rol del papá, pero ahora vámonos un poquitito más atrás, que nos ayude a entender el rol del papá. Vámonos al hombre de las cavernas. Y entonces conocemos más o menos, según la paleontología, que el hombre de las cavernas era cazador. Salía, ¿no? Estaban en las cavernas y salían y cazaban, ¿no? La mujer se quedaba, la casa, en fin, aunque la paleontología ha descubierto que también las mujeres, en muchas tumbas que han encontrado, también colaboraba junto con los niños. O sea, es un trabajo de colaboración. Son roles definidos de manera privilegiada, pero también las mujeres compartían este rol. Qué interesante, ¿no? También salían a cazar junto con los niños. Es algo parecido como con los leones, ¿no? Las leoncitas llevan a sus cachorros y los cachorritos están ahí agazapados en los matorrales y están viendo cómo cazan las leonas y después ellos lo hacen. Entonces era algo parecido, qué interesante, ¿no? Entonces,
El hombre de las cavernas era cazador, por lo tanto, y llevaba comida a su casa, por lo tanto era un proveedor. Un papá, su rol es ser proveedor. Entonces ya entendemos cuando decimos, es que el papá es proveedor. Sí, pues hoy no salimos a cazar, ¿no? Pero sí vamos a las empresas, ¿no? A estar trabajando muy intensamente para tener el sustento necesario para nuestra familia. Un papá es proveedor. En ese tiempo eran nómadas, caminaban de un lado a otro, por supuesto para la caza, para la recolección, entonces guiaban, parecido a los elefantes, ustedes conocen quizás estos documentales de los elefantes, que la matriarca guía hacia otros lugares, caminan muchos kilómetros para llevar a sus crías, llevar a la manada para que tengan que comer. Entonces, ellos eran nómadas, guiaban, por lo tanto enseñaban un camino por donde andar. Por lo tanto, la función de un padre es ser guía. Un padre es aquel que enseña. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, a mí me parece maravilloso. Pero también en aquel tiempo, los hombres de las cavernas hacían herramientas. Una vez tuve la oportunidad de asistir a la zona del silencio allá en Durango, Chihuahua, y entonces me senté en una, curiosamente ahorita lo estoy pensando, en una caverna, y vi un hoyito, una cavidad, y me llamó la atención y comencé a rascarle y fue maravilloso como fue sin querer, me encontré una punta de hacha, ¿no? De, de, de piedra, y me sorprendió, me maravilló. Entonces, ¿qué significa esto? Que el rol del papá construye, hace herramientas. Entonces, simbólicamente, un padre en casa construye, edifica, produce, es contrario a destruir. Un padre tiene el rol de construir dentro de casa. Me importa mucho eso. Un padre construye, que es diferente a destruir. También en el tiempo de las cavernas trabajaban en grupo. Un hombre decía, a ver muchachos, vamos con el mamut, uno lo distrae, otro le lanza, la redundancia, la lanza, en fin. Por lo tanto, un padre también cohesiona, un padre organiza, un padre une, un padre cohesiona, une en su casa, une. La palabra aquí clave es une. Punto número 5, los papás cuidaban de los peligros. Ahí vienen los tigres diente de sable, ahí viene un oso muy grande. Entonces un papá también es protector, protector. Eso es muy bonito, ¿no? Ya podemos un poco saber cómo filogenéticamente traemos esta inclinación a proteger a nuestra familia. Estaba pensando, si llega un ladrón a casa, no le decimos a la esposa, pues órale, ve tú y enfréntate al ladrón, ¿no? Nosotros como hombres vamos y protegemos a la familia. Físicamente estamos determinados con otra constitución. Entonces un padre es protector. La siguiente, Vero, por favor. Vamos un poquito al lado derecho, dice un poco de historia. Quiero retomar esto brevemente y después ya entramos un poco más a este tema de ser papá. A la Biblia, en esta historia. En la Biblia encontramos muchos personajes, muchos. Si nos vamos al tiempo de los patriarcas, encontramos a Abraham, a Isaac, a Jacob, que fue el padre de las 12 tribus, en fin, que les comentaba hace un momentito. Pero quiero tomar como prototipo a Moisés, que lo hemos leído quizá, o lo hemos visto en algunas películas. La clásica es Los 10 Mandamientos, ¿no? Ya es muy viejita. Bueno, los jóvenes a lo mejor no la conocen, se lo conocen sensacional, pero es una película sensacional, es una película muy bonita. Entonces, esto lo pongo como referencia para que ustedes puedan disfrutar un momento y aprender. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Moisés fue llamado al monte Sinaí para que Dios le diera las tablas de la ley, lo que conocemos como los famosos 10 mandamientos. Entonces, Moisés sube, permanece ahí, si no mal recuerdo, 40 días, después baja con las tablas de la ley grabadas en piedra que se las otorga Dios, y entonces baja y el pueblo de Israel están en una gran fiesta, en fin, retomando las costumbres del pueblo egipcio, que el pueblo egipcio tenía pues muchas costumbres, que se le considera paganas, en fin. Entonces, lo que Dios quería, y con su emisario
Moisés generar un nuevo orden para que pudieran construir, porque ellos eran esclavos, para que tuvieran referencias sobre cómo conducirse hoy por hoy. Entonces, ¿qué es lo que hace un padre? De acuerdo a este concepto, un padre es aquel que tiene la ley y que ordena, porque la ley ordena. Cuando no hay ley, no hay orden. Por eso es que todos nosotros nos circunscribimos a la ley, ¿no? Salimos a la calle, pues que el semáforo, que caminar en la banqueta, etcétera, etcétera, porque eso es orden. Entonces un padre pone orden, conoce los límites, conoce las normas y él su responsabilidad es vigilar que eso ocurra dentro de casa. Un padre pone la ley o el orden dentro de casa. Muy bien. De acuerdo con esto, lo que hizo Moisés fue liberar al pueblo de Israel de la opresión egipcia. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está bajo presión, bajo esclavitud? Es dueño de otra persona y no tiene pensamiento propio, porque el pensamiento se apropia la otra persona de su cuerpo, de su forma de pensar, de su forma de actuar. Entonces, un padre libera, es decir, genera independencia, ayuda a sus hijos a que tengan procesos de pensamiento para que tengan independencia. Rápidamente aplicando en el campo de los animalitos de la etología, no sé si han visto unos patitos, que la patita está en unos peñascos muy grandes y se avienta, no sé, 20, 30 metros y va el patito atrás de ella y se avientan también. Y uno los ve y dice, ¿qué golpes se dieron esos patitos? Pero lo que les está haciendo es tener independencia. Un padre que no promueve independencia, híjole, habría que invitarlo a que sea un buen padre. Bueno, no me gustó eso de buen padre, a que mejore ese aspecto, mejore esa parte, porque todos como padres tenemos partes fortalecidas y partes debilitadas. Yo hasta ahora, después de algunos años, ¿no? Ya me verán, ¿no? Pues no he conocido el padre así número uno, ¿no? Pero sí he conocido padres que se esfuerzan por ser mejores padres. Y esa es la invitación el día de hoy, que nos esforcemos por que hagamos lo necesario, no solamente con ese idea de esfuerzo, sino que conozcamos y hagamos lo necesario para ser mejores padres, porque eso tiene una implicación, generamos mejores hijos. Y por último, de acuerdo a este aspecto de Moisés, Moisés es guiado por Dios para que lleve a su pueblo a la tierra prometida. Y entonces le dice, tú vas a ir a tales lugares donde te vas a instalar con tu pueblo, y conocemos esa historia de que los persiguen los egipcios y que cruzan el Mar Rojo, en fin, y que se abren las aguas. Eso es muy interesante, muy bonito. Entonces, Moisés tenía una visión a dónde ir. ¿Cuál es el rol de un padre? Aquel que tiene una visión a dónde ir. Muy bien. La siguiente, Vero, por favor. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, podemos resumir qué cosa es ser un padre. ¿Cuál es el rol de un padre? ¿Cuál es la función de un padre? Sacamos dos elementos, los voy a enunciar, los voy a repetir brevemente a manera de resumen. Me gustaría, papás, si tienen por ahí una hojita, vamos a hacer un ejercicio muy chiquitito, que anoten ahí de estos 12 elementos, dos, con que pongan uno o dos. ¿Cuáles considero yo que soy bueno, ¿no? Dentro de estos roles, que ya venimos siendo papás, ¿no? ¿Cuál? Por ejemplo, el punto 2 dice, es quien provee. Entonces ustedes pueden anotar ahí, soy un buen proveedor. Qué interesante, que lo anoten, uno o dos. Ese será su parte fuerte, su área fortalecida. Pero también tenemos áreas débiles, ¿no? Pues como todos los seres humanos. Pues por eso estamos aquí trabajando, ¿no? Le estamos destinando tiempo. Vamos a ver qué aprendo el día de hoy para seguir adelante. Entonces, que ustedes digan, estas dos áreas las tengo debilitadas. Y entonces habremos avanzado el día de hoy. ¿Por qué? Porque me interesa que esas áreas que ustedes tienen fortalecidas las potencialicen y vayan adelante. Pero también la otra parte es, esto me falta por desarrollar. Y si ustedes toman conciencia, para que nosotros seamos mejores o diferentes o tengamos transformación, primero tenemos que tomar conocimiento o conciencia de que algo pues está un poquitito debilitado para poder tomar después las decisiones necesarias para después hacer lo que tenemos que hacer, porque todo cambio implica primero un cambio de pensamiento, primero, después primero decido, después un cambio de pensamiento y después una acción. Ok, entonces, un padre es
Punto 1, quien engendra biológicamente. Un padre es quien provee, según vimos. Un padre es un líder de su hogar. Es un líder de su hogar. Un padre es aquel que tiene iniciativa, quien genera algo nuevo dentro de su casa, quien genera ideas nuevas dentro de su casa, que es innovador dentro de su casa. Este término seguramente ustedes lo conocen dentro de la empresa, ser innovadores, y eso es sensacional. Gracias a eso tenemos el desarrollo empresarial, en fin. Pero esto hay que aplicarlo dentro de casa. Un padre, punto 5, es quien protege. Ya lo veíamos. Un padre 6 es quien enseña. Un padre es quien pone orden, límites, es el quien posee la ley. Un padre 8, perdón, el punto 8, es un padre es quien une, quien genera unidad, quien unifica, quien cohesiona dentro de casa, que es contrario a quien divide. Un padre cohesiona, une. Un padre es un guía espiritual también. Un padre es quien tiene visión, ya lo señalábamos. Un padre es quien construye, que es contrario a quien destruye. Y un padre es quien genera independencia. Ya pusieron por ahí en su hojita 2 elementos donde yo soy muy bueno en esto. Ahora pongan 2 elementos, ya los pusieron, no sé si ya los pusieron. En esto como que ando fallón, ¿no? Perdón por el término coloquial. O no tengo fortalecida esa área, estoy debilitado. Muy bien, ahora vean la pantalla, respiren profundo, es un ejercicio muy chiquitito, porque necesito que esto entre en su mente. Respiren profundo y digan, qué interesante lo que estoy viendo con relación al rol de lo que es ser un padre. Ven la pantalla directamente y digan, de esos 2 elementos, yo necesito fortalecerlos. Y entonces ustedes tienen ahorita en su mente, por ejemplo, es un ejemplo, yo quiero ser un guía espiritual, desde cualquier perspectiva, ¿eh? La espiritualidad es algo muy amplio, por decir algo. O yo soy quien pone orden. Creo que me he dado cuenta que no pongo mucho orden. Y ustedes dicen, el día de hoy decido poner orden en mi casa. Porque ya me di cuenta que por eso mis hijos van por un lado, otro va por el otro, mi relación con mi esposa va por el otro. Yo soy quien representa la ley y yo pongo orden. Eso ya lo llevan en su mente el día de hoy. Están muy tranquilos y dicen, esto me va a ayudar para que mi casa esté mejor. Quiero ser un guía espiritual. En cualquier línea. Hay muchas líneas. Hay decenas y decenas de líneas. Creo que he descuidado esa parte. Muy bien, ya lo tienen en su mente. La siguiente, Vero, por favor. Si está amable, Vero. Muy bien. Les voy a dar algunos elementos que les van a ayudar a ser mejores padres. Les voy a dar algunos tips. Imagínense ustedes están viendo ahí un barquito, ¿no? Y algunas imágenes. Por favor, vean a su mano derecha. Ustedes están viendo ahí el banquito, ahí hay una X, esa partecita de la derecha, así de rosita, porque más bien es color tierra, más bien es un color amarillo oscuro, representa la tierra. Entonces, del lado derecho, del lado izquierdo, ustedes van a ver igual una parte que representa la tierra. Entonces, lo que quisimos ahí simbolizar es que cuando ustedes deciden ser padres, cuando ustedes se casan y deciden ser padres, o a lo mejor no lo decidieron del todo, ¿no? Porque eso pasa también. Entonces, pero el punto es que son padres, ¿no? Y entonces hoy por hoy, en su barco, ¿no? Ustedes están ahí, apenas alcanza a ver ahí la imagen del capitán de este barco que va ahí con su timón. Entonces, ustedes son el capitán de su barco y ese barco representa la casa, su casa. Cuando ustedes decidieron casarse y tener hijos, iniciaron un viaje en su barco casa, porque no nada más la hace el hijo y ya, ¿verdad? No, hombre, de ahí se desprenden una gran cantidad de cosas. Entonces, ustedes iniciaron un viaje y por ahí, y si ustedes ven en ese viaje,
en ese barquito, ustedes ven ahí un niño y una niña muy contentos jugando, porque los niños son muy alegres. Entonces, ya iniciaron su viaje con sus hijos, ya los tienen y ya están en su embarcación. Entonces, ahí ustedes, al meterse dentro del mar y al estar en mar abierto, no hay puntos de referencia. Digo, no sé si les ha tocado, ¿no? Cuando vamos saliendo, ¿no?, de la bahía, etcétera, pues vemos el mar, pero cuando ya estamos ahí no hay puntos de referencia. Así nos pasa a nosotros como los papás, porque la pregunta es, ¿nacemos sabiendo ser padres? Ustedes quizás han escuchado, ¿no? Nadie nace sabiendo ser padres, nacemos sabiendo ser padres, y la respuesta es no, porque no traemos dentro del brazo un manual que dice, esto es ser padres, y lo estamos leyendo y lo estamos practicando. No, no sabemos ser padres. Pero fíjense bien cómo sí aprendemos a ser padres, a través de nuestros padres, porque ellos nos enseñan a ser padres. La pregunta es, ¿y eso que nos enseñaron, qué es lo mejor y no qué está en lo mejor? Ahorita un poquitito voy a meterme con eso, con las heridas de infancia. Entonces, en ese sentido no sabemos ser padres. Entonces, cuando estamos en alta mar y no tenemos punto de referencia, ¿no? Y el sol que nos ayuda, pues no sabemos exactamente su posición, entonces necesitamos puntos de referencia. Por eso es que les puse una brújula, por eso es que los marinos utilizan la brújula, bueno, el GPS, en fin, la tecnología está muy avanzada, pero necesitamos puntos de referencia para poder llegar a buen puerto. Entonces, lo que les quiero decir, nuestro primer punto de referencia que les quiero aportar el día de hoy es que nos va a ir bien o lo mejor posible si tu papá conoces a dónde llegar como padre en tu relación con tus hijos. Hay una frase que dice, el que no sabe a dónde va, no llega. Entonces te vienen los hijos, los esperábamos o a lo mejor no tanto, y entonces, ¿y ahora qué hago? Papá, punto número 1, que te va a servir como orientación es que tú conozcas la meta. ¿A dónde voy con mis hijos? Porque bueno, nos metemos en el trabajo y hay que traer la comida y yo soy proveedor, porque eso sí sé que me han dicho, pero y luego los hijos, punto número 1, si yo conozco la meta, esa va a ser mi referencia que me va a orientar en mi viaje con mis hijos por años. Cuando vamos a un crucero, bueno, nos lleva unos 10 días, en fin, y todo muy bonito y muy felices, pero resulta que con los hijos nos va a llevar años. Yo conozco la meta. El que sabe a dónde va, llega. ¿Cuál es la meta? Se los voy a dar en términos generales en 2 grandes puntos. Si ustedes, papás, tienen otros puntos, pues pónganlos. El punto número 1, yo papá, que es una preocupación de nosotros como papás, es llevar a mi hijo a que sea un buen profesionista y o que tenga un oficio. Mi hijo o mi hija, me refiero a los dos, o que tenga un oficio. Y entonces los proveemos de alimento, casa, vestido y sustento, para que los proveemos de educación para que lleguen a ese buen término. Después, el segundo elemento muy importante, yo quiero que mis hijos tengan una educación emocional o una inteligencia emocional, como se le llama correctamente. Entonces, son 2 grandes objetivos: una profesión, un oficio e inteligencia emocional. A lo largo de los años, trabajando igual en diferentes empresas, y por eso lo llaman a uno, conocido a muchas personas maravillosas, muy interesantes en las empresas, pero ¿por qué nos llaman? Porque he conocido grandes personas, y lo digo en buen sentido, y todos somos grandes personas, con grandes conocimientos, pero el problema es cuando viene la falta de, o la dificultad en la inteligencia emocional, y ahí es cuando vienen las dificultades dentro de la empresa. Entonces, si yo tengo mis hijos con un buen trabajo y con inteligencia emocional, ellos a su vez van a educar a sus hijos con unas buenas habilidades en el área laboral y en su casa. ¿Sabían ustedes, papás, que cuando ustedes están educando a sus hijos, no solamente están educando a sus hijos, sino a sus nietos, sino a sus tataranietos? Por eso, un papá es un líder de familias. ¿Sabían esta responsabilidad tan grande? A veces estamos en lo inmediato, ¿no? Pero nosotros somos padres de las multitudes. Esa historia de Abraham no solamente es una historia bíblica bonita o de las haciendas que les acabo de comentar. No, ustedes están educando a su descendencia, sus tataranietos. Bueno, no sé cuáles son los términos que van para allá, para allá, para allá, para allá, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son las estrategias para
¿Qué estrategias tienen que utilizar ustedes para llegar a la meta? 2, 1, el estudio, el trabajo, la formación. Cuando ustedes van a las empresas, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué sabe usted hacer? ¿Qué conoce usted? ¿Cuál es su nivel académico? Entonces, básico, el estudio. Esa es la estrategia que ustedes tienen que tener en mente en su viaje hacia la formación de sus hijos. Y segundo, la autoestima. Nos llegan, rápidamente lo quiero comentar en estos términos, nos llegan mensajes todos los días en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, tú eres el mejor, tú puedes, no hay nadie como tú, y toda serie de frases que uno los lee y dicen, sí, yo soy eso. Pero la pregunta es, ¿por qué después de tantas frases que nos dicen, por qué no se transforma nuestra autoestima? ¿Cuál es el problema de nuestra autoestima? Autoestima significa la estima que tenemos, la atención que tenemos hacia nosotros mismos. Les ha llegado a pasar que nos decimos, porque el problema de la autoestima lo tenemos todos, ojo, no lo hice bien, qué tonto, me equivoqué, creo que me va a ir mal el día de hoy me levanté con el pie izquierdo, no hice bien con esta persona, no hice lo correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que conocemos como pensamientos negativos. ¿Les ha llegado a ocurrir? Eso afecta a nuestra autoestima. Dice la doctora Mariam que la autoestima es el diálogo interno que tenemos con nosotros. ¿Por qué nos ocurre esto? Brevemente, ustedes ven ahí una imagen donde está un círculo y está un papá con su hijo ahí de frente. Fíjense muy bien. ¿Por qué batallamos tanto con la autoestima? Les quiero compartir este secreto, ¿no? Por decirlo así. Si es que es secreto, a lo mejor ya lo leyeron por ahí, pero que he visto a lo largo de los años. Cuando nacemos, somos dados a luz y entramos en este mundo, no nos decimos, yo soy Juan Pérez, mis papás son estos, yo tengo esta profesión, yo tengo estos estudios y yo soy muy listo. No nos decimos eso. Sería sensacional, ¿no? Sí. De que ya trajéramos este programa. ¿Saben cómo se va generando nuestra autoestima? Cuando nos vemos frente al espejo. ¿Cuál es el espejo? O sea, un niño de 3 meses se va y se pone frente al espejo. No. El espejo son nuestros padres. Nuestros padres nos dicen, qué lindo eres. Qué amable eres, qué sonriente eres, porque el primer mes tenemos la sonrisa refleja. Y estamos así con nuestros pelitos parados a lo mejor, ¿no? Así con pelitos de alambre, como dicen por ahí. Y nuestra mamá nos dice, eres hermoso. Y no estoy diciendo en mal sentido, ¿eh? No, unos tenemos los cabellitos escurridos, otros parados, en fin. Pero para nuestra madre somos hermosos. Entonces, eso nos permite decir quiénes somos, quién es nuestro espejo, es nuestra madre y nuestro padre. Pero por el contrario, si nos dicen, qué pelitos tan feos tienes, eso va generando nuestra autoestima. Y eso se queda en nuestra memoria, porque vamos teniendo un desarrollo neurológico en donde se van generando circuitos que generan una serie de ideas en nuestra mente. ¿Por qué batallamos tanto con la autoestima? Porque tenemos ideas profundamente arraigadas desde que somos pequeños. Nuestros padres son nuestros espejos que nos hacen ver quiénes somos. ¿Comprenden eso? Eso es maravilloso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Revisar cuál es la idea que tengo yo de fondo. Por eso es mi diálogo interno. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? Entonces, un padre y una madre, pero aquí estamos viendo el papá, es bien importante para desarrollar la autoestima en los hijos desde que nacen. Perdón, me puse un poquito malito, pero ya estoy mejorando. Entonces, me importa que entiendan eso. ¿Cuándo comienzan a desarrollar la autoestima de los hijos? Desde el momento en que nacen. Se dice que los 7 primeros años son importantísimos. Los 7 y los 8 y los 11 y los 12 para desarrollar la autoestima. Entonces, ¿cuáles son mis herramientas que tengo que tener, que tengo que llevar en mi barco? La constancia. Si yo no soy constante, no voy a enseñar a mis hijos a ser constantes, a estudiar, a ser trabajadores. La expresión emocional. Muchas veces los papás
limitamos la expresión emocional, no llores, no te rías, y estamos limitando obviamente su espontaneidad, estamos limitando su libertad, estamos limitando su compartir emocionalmente. Y finalmente, papás, que ustedes hagan una evaluación continua. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy con mi hijo? Muchas veces pensamos en la evaluación, pues eso se da en las empresas o en las escuelas. No, ¿cómo voy con mi hijo? ¿Cómo va la autoestima de mi hijo? Solamente la señalo, ese es todo un tema, pero hagan evaluaciones. La siguiente, Vero, por favor, si está amable. Autoconocimiento. Cuando ustedes viajan con sus hijos, quiero decirles, papás, que ustedes viajan con ustedes mismos, con sus propios pensamientos ahí gravitando en su cabeza, con sus diálogos internos, con sus fantasmas, como se diría un poco en psicología. ¿Y cuáles son nuestros fantasmas? Fíjense bien, dije nuestros, ¿por qué estoy utilizando el plural? Todos nosotros, papás, todos los que estamos aquí compartiendo el día de hoy, tenemos heridas de infancia. Ahorita lo enfoco hacia los hijos, primero hacia los papás. Todos tenemos heridas de infancia. No hay quien no hayamos tenido heridas de infancia. ¿Cuáles son esas heridas de infancia? Según la doctora Lise Bourbon, déjenme ver, aquí tengo el libro porque como es francés, entonces es Lise Bourbon. Perdón, discúlpenme, no sé francés, la verdad. Entonces, y no sé si se pronuncia así. Bueno, entonces el punto es, todos tenemos 5 heridas de infancia, todos. Mejor, lo voy a hacer más preciso. Todos tenemos alguna de esas 5 heridas de infancia. Estas 5 heridas de infancia las voy a enunciar, por eso los puse ahí en la nubecita, porque andan en nuestra cabeza. La primera es el rechazo. Todos alguna vez o algunos hemos sufrido la herida de rechazo, después viene el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y todos nosotros tenemos alguna de esas heridas. He observado a lo largo de los años que algunos tenemos 2 heridas. Y como dicen, déjeme lo más barato por docena. Tal vez tenemos 3 heridas. Y la verdad, muchos tenemos hasta 5 heridas. Con seriedad jugando con esta idea, en ese buen sentido juego. Déjeme lo más barato, déjeme en una. Bueno, podemos tener, por ejemplo, la herida de rechazo, pero pudo haberse repetido tan intensamente que nos lastimó mucho en nuestra vida. Ahorita les digo en qué sentido nos lastima. Entonces, lo que les quiero decir, papás, ahorita que estamos compartiendo, que estamos en confianza, claro está, todos tenemos heridas de infancia. ¿Y cuál es la importancia de hablar de esto? Porque cuando tenemos una herida, todos, eso nos produce de manera de defensa en nosotros, en nuestra condición de niños, nos produce que tengamos o que ejerzamos un comportamiento alternativo para defendernos de esa herida. Ahora fíjense muy bien, ¿y quién nos produce esas heridas? ¿Sabían ustedes quién nos produce esas heridas? Bueno, ya sé que lo pensaron. Nuestros familiares, nuestros parientes cercanos. Bueno, díganos nombres. Ya, díganos nombres. Nuestros padres. Sí, no, son quienes básicamente nos producen esas heridas. Pero fíjese bien, nosotros somos padres. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la herida de rechazo, para defendernos y no querer experimentar otra vez esa herida, nos hacemos huidizos, porque no queremos volver a experimentar eso. Cuando nos abandonan, nos hacemos dependientes. Para que no me abandones, entonces yo me pego, soy dependiente a ti. Cuando me humillas, me dejo humillar para que de la misma manera no me maltrates, lo que se le llama el masoquista. Quien es traicionado se vuelve controlador. Para que no me traiciones, controlo las circunstancias para que no me vuelvas a lastimar. O sea, diseñamos comportamientos en nuestra condición de niños, en nuestra condición de defendernos, diseñamos comportamientos compensatorios para que no nos vuelvan a lastimar, porque nos duele. Siempre que nos lastiman, nos duele. ¿No acaso cuando sufrimos un traumatismo físico,
que hay muchos doctores, pues nos duele. Cuando sufrimos una injusticia, por más que hagamos, de todos modos no te doy gusto, nos volvemos rígidos. Entonces, con esas heridas de infancia, vamos en nuestro viaje con los hijos. Y si, por ejemplo, tuve una injusticia, soy rígido. Por lo tanto, ¿cómo voy a hacer con mi hijo o con mis hijos? Rígido. Y voy a ser muy exigente. Y mis hijos no me van a dar gusto con lo que hagan. Tal vez los pueda incluso hasta maltratar física o psicológicamente porque no hacen exactamente lo que yo les digo. Entonces, ¿cuáles son los problemas de la herida de la infancia, papás? Que todos tenemos. Que en tanto que aprendimos a vivir con eso, se produce una forma de ser o una personalidad. Y después, como ya nos acostumbramos y ni siquiera sabemos por qué nos comportamos así, el punto es, y van a ver ustedes un circulito a su mano izquierda, van a ver ese círculo donde un papá está maltratando a su hijo, porque repetimos lo que aprendimos. Y si repetimos lo que aprendimos, si yo soy rígido, por ejemplo, o me humillaron y humillo, mis hijos van a ser así. Y entonces después decimos, ¿por qué mi hijo es como es? Y la respuesta es, como dicen en las piñatas de los cumpleaños, se parece a su papá. Pues así somos, nos parecemos, somos iguales. Entonces, a veces nos estamos peleando con nuestros hijos porque nuestros hijos se parecen a nosotros. No sé si ustedes han visto los famosos pececitos beta, que los venden en los acuarios, los venden en un recipiente, están solitos. Son unos peces hermosos, tienen unas aletitas como velos y se mueven maravillosos, son preciosos, son de colores, pero los venden solos. Porque si ustedes ponen ese pez beta frente a un espejo, lo que hace ese pez beta es atacar su propia imagen. Y son hermosos los peces beta. Lo que les quiero decir, papás, todos son maravillosos, y hablo en serio. Tenemos partes fortalecidas, pero cuando vemos nuestra propia imagen en nuestros hijos, los comenzamos a atacar. Eso es lo que les quiero decir. Y entonces es cuando vienen las grandes dificultades. El punto es que yo reconozca cuáles son mis heridas y cómo las estoy reproduciendo en mis hijos. Y eso justamente es lo que me está generando problemas y estoy atacando mi propia imagen en mi hijo cuando en realidad lo que me corresponde es atenderme a mí mismo, más que estar atacando a mi hijo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para en este viaje que me vaya lo mejor posible con mis hijos? Autoobsérvate. Regularmente estamos viendo a los demás, conocemos esta famosa frase que es bíblica, pero que nos sirve mucho, porque si tomamos la Biblia como una referencia de conocimiento, de sabiduría, ¿no? Entonces, como un libro histórico, si ustedes lo tomen así, digo, para no meternos en temas religiosos, claro está, vamos a tomarlos como una fuente de conocimiento, entonces vemos la página en el ojo ajeno, pero no vemos la Biblia que tenemos cargando, entonces vemos lo que traen nuestros hijos y no nos damos cuenta que nosotros mismos lo generamos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Autoobsérvate, todos los días levántate y pregúntate, ¿quién soy yo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? ¿Cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Cómo estoy tratando a mis compañeros de trabajo? ¿Qué me dicen que cómo me comporto, que les genera molestia y que yo digo que no? ¿Sabes quién es la mejor referencia para saber cuáles son aquellos comportamientos que te están generando los problemas? Tu esposa es la primeritita. Estamos hablando de papá, pero bueno, ya sin querer hablamos de la esposa. Es la primera. Y los hijos, y los compañeros de trabajo. Cuando te hacen un gesto y tú dices, no fue la otra persona, híjole, autoobsérvate. Entonces mi estrategia es autoobservación. Segundo, sana tus heridas. Y tercero, cuida de no herir. Para que yo me cuide de no herir, tengo que sanar mis heridas. ¿Saben cuál es el reto? Además de ser unos buenos trabajadores, que les acabo de comentar, sanar nuestras heridas. Porque si sanamos nuestras heridas, nuestra descendencia va a estar sana. ¿Saben que eso es un acto de amor hacia nosotros y hacia los demás? ¿A qué venimos a este mundo? A ser buenos trabajadores, pero a sanar nuestras heridas, a amarnos los unos a los otros. Bueno, esto suena medio bíblico, ¿verdad? Pero bueno, no es el punto. Pero es psicológico. Respeto unos con otros, eso es psicológico, ¿está bien? Entonces, lo último, dentro de este punto, si yo me autoobservo y sano mis heridas, quiero decirles que el sanamiento de las heridas no se da por sí solo, ya se los dije, no quiero dejarles una carga. Bueno, y luego tienen que tener ustedes un mentor, entiéndase un mentor, un psicólogo, entiéndase un coach de vida, pero que me ayude y que sepa del saneamiento de las heridas.
Yo soy mejor persona, soy diferente persona, trato diferente a los demás. La siguiente, Vero, por favor. Otro elemento muy importante para que me vaya bien en mi paternidad, la pareja. Oiga, señor psicólogo, pues si estamos hablando de nosotros como papás, no traiga ahorita la pareja, déjenos en paz en este momento. No, la pareja es muy importante. Oh, pero si estábamos tranquilos ahorita platicando. No, la pareja es fundamental. ¿Por qué? Porque en su casa, quien hacen ustedes el trabajo dentro de casa como padres es junto con la pareja. Si ustedes no consideran a la pareja, papás, ¿cómo decirles? Iba a decir la guerra, pero no es la guerra. Los embates de los mares van a estar muy fuertes. Porque su segundo de a bordo, en la Marina le llaman, si no estoy equivocado, el segundo de puente, es fundamental. Es su mano derecha. Y a lo mejor las mujercitas nos dicen, no, ¿qué pasó? Estamos a la par. Entonces, fíjense muy bien. Si ustedes son el capitán de ese barco y dijimos que ustedes son líderes y llega la pareja, escogen a la pareja. Depende del enfoque que manejen, solamente lo señalo. Hay ciertas costumbres, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra tradición, de acuerdo a nuestras familias, que nos dicen nuestros padres, y de acuerdo a lo que vimos ahorita. La evolución filogenética, lo que dice el diccionario, un padre es el líder. En las empresas siempre hay un líder. Entonces, la formación es, hay un líder, jerárquicamente, ojo, ahorita aclaro esto, jerárquicamente en un organigrama hay un líder y después abajo está el subdirector, el subgerente, etcétera, etcétera. Y dije abajo no en términos de incapacidad o capacidad, no, en términos de organización. Organización. En una empresa hay una organización. Y para que las cosas funcionen bien, debe de haber una organización. Entonces, papás, antes de que, bueno, estamos aquí por los hombres, es el club de Toby, pero bueno, antes de que nos digan algo las mujercitas, ojo, papás, o ustedes toman ese esquema, pero eso ustedes lo deciden junto con la esposa, o tienen el esquema de igual a igual, tenemos la misma jerarquía. Aquí no hay alguien más arriba y más abajo, jerárquicamente, en términos de organización. Ojo, no estoy hablando en términos de poder, no estoy hablando en términos de quién es mejor o no, de organización. Y si ustedes, supongamos, somos iguales en términos de organización, tenemos la misma autoridad, sensacionales, papás. Pero punto 1, tienen que hablarlo. Punto 2, tienen que acordar, así como en la Marina, el capitán acuerda con su segundo de a bordo, cuáles son los procedimientos. Porque el que existe segundo de a bordo no quiere decir que esté solito. Están en coordinación. Entonces, papás, la pareja es muy importante porque tiene que estar en coordinación y ustedes lo diseñan. Les puse ahí un catalejo porque los dos tienen que ver hacia el mismo lugar. Si los dos ven hacia el mismo lugar, en estos embates de la vida, en medio de alta mar, donde los puntos de referencia de momento se pueden perder, ustedes les va a ir muy bien si tienen, ustedes más que tienen, están en la gran colaboración junto con su pareja, junto con su esposa. Y entonces les va a ir bien porque los dos van a estar unidos para atender a los muchachos, porque los muchachos, no, hombre, son tremendos y eso es uno de los altibajos. Cuando se dan cuenta que los papás cada quien va por su lado, se van en medio y hacen lo que quieren y viene el desorden. Recuerda, papá, que ser líder es aquel que genera unidad. Entonces, ¿cuáles son tus estrategias para con tu esposa? Los dos, si es que así lo deciden. Si no, tú como líder, hoy tienes que ir con esta idea. Yo como líder, mi estrategia es que yo represento la ley. Ojo, esto es muy importante. Yo represento la ley, por lo tanto, yo tengo el orden dentro de mí, yo hago lo necesario para que haya orden y cuando hay orden, hay paz. ¿No les gustó eso, papás? Estuvo bonito, ¿no? Cuando hay orden, hay paz. Muy bien. Segundo punto, yo lo que hago con mi esposa es generar cooperación.
Supongamos que ustedes dijeran, bueno, jerárquicamente, sí, pero un buen jefe es aquel que liderea y reconoce las habilidades, las competencias de los demás y los incorpora al servicio de la productividad. Ustedes tienen que hacer lo mismo con la esposa. Si la esposa comprende eso y está con ustedes y ella también tiene ese concepto de cooperación, ustedes les va a ir bien en su empresa con los hijos. ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Qué herramientas llevan ustedes en el barquito? El diálogo. Es fundamental. Los hombres hablamos poquito, se calcula según los neurólogos 15,000 palabras por día y las mujeres 32,000. Híjole, son un, no hombre, nos ganan. Fueron al mercado y entonces me encontré a doña Juanita y entonces traía una bolsa de color azul y luego platicamos que se fue al kinder a dejar a los hijos y entonces estando en el kinder me platicó de la maestra y entonces que la maestra estaba enojada ese día, etcétera, etcétera. Y nosotros, ¿y cómo te fue con el jefe? Bien. ¿Y qué más? Pues ya. Entonces, papás, tenemos que comprender, y eso es lo inclusivo de nosotros y de ahí la cooperación, porque nosotros estamos para comprender. Ah, no, eso es de las mujeres. Pues eres el líder. Y el líder está para incluir, no para excluir. Entonces, ¿cuál es tu punto? ¿Cuál es tu herramienta en esta embarcación, en este ir con los hijos y con la esposa? Porque hace ratito te puse a los hijos, pero si te das cuenta, ahora dentro de tu embarcación ya llevas a la esposa. Ya están en el mismo barco. Bueno, de hecho estaba desde hace rato, porque pues los hijos estuvieron gracias a la esposa, pero bueno, ya la pusimos ahí. Entonces, tienes que generar diálogo para tener acuerdos. Diálogo es te escucho, me escuchas y generamos acuerdo. Tener paciencia. ¿Saben, papás? Eso es de las mujeres. No. Hay que tener paciencia para escuchar. ¿Qué hacía Moisés? Escuchaba pacientemente a su pueblo, lo tomó como referencia. ¿Qué hacen los grandes líderes? ¿Qué hacen un gran jefe? Cuando van con el jefe y dicen, me escuchó, no pensé que me escuchara. Eso es básico. Tercer punto, herramienta para que les vaya bien con la pareja y con los hijos, generar perdón. ¿Saben por qué? Porque como traemos heridas, nos hacen heridas, nos generan heridas, reproducimos lo que nos pasó desde niños. Entonces, si nos lo tomamos muy en serio, generamos grandes problemas dentro de casa. Hay que perdonar a la esposa y los hijos. Y las mujercitas que a lo mejor están aquí nos dicen, y no es al revés también, claro, es al revés, no, hombre, si los hombres también hacen sus cosas, se equivocan re duro. Entonces, es un perdón mutuo. Rápidamente, rápidamente. Pero es que todo el tiempo escuchamos el perdón, ya voy rápidamente, el perdón, rápidamente, me importa decirlos. ¿Saben qué es el perdón? Es renunciar al castigo que le estamos infligiendo al otro. Ya, nomás ahí se lo dejo, ya me voy con la otra diapositiva. Muy bien, pero piensen en esto que les acabo de decir, talleres de perdón, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no terminamos de perdonar? Porque ese elemento es básico. Renunciar a ese acto de justicia que yo internamente me estoy estableciendo en contra del otro. Y mientras yo no levante eso, va a haber mucho resentimiento en casa. Las familias, ¿saben, papás? Ustedes cuando van en esta embarcación, ¿saben a quién llevan además de los hijos y la esposa? A las familias. Pero es que la familia de mi esposa no es como la mía. La mía es de alta alcurnia y la de ella no. La mía se desarrolló en tal lugar y la de ella en tal lugar. Mi familia es mejor. ¿Lo han escuchado eso? ¿Lo han visto en las películas? Y la de la mía es mejor y la de la otra persona no. Entonces, la de mi pareja no. ¿Saben qué? Ustedes han escuchado, papás, esta frase que dice, cuando te casas con tu esposa, también te casas con la familia. No es cierto, no viven en mi casa, no duermen en mi cama, yo que duermo con mi esposa, pero sabes que tu esposa tiene una relación afectiva importante con su familia, porque con ella se desarrolló. Fue su medio ambiente social que le dio acogimiento desde que ella nació, por lo tanto tiene vínculos emocionales muy importantes y seguirá siendo su familia el resto de su vida mientras que viva contigo, porque tiene vínculos emocionales, porque nosotros somos seres sociales y porque buscamos ese vínculo afectivo y ese vínculo afectivo lo tenemos en la familia. ¿Y saben qué, papás? Ustedes les pasa lo mismo.
También su familia tiene sus vínculos afectivos. Y entonces los papás, en algunos lugares lejanos de esta tierra, México, les gusta ir cada 8 días, estar con el papá, y la esposa dice, pero es que tienes mamitis. No, no es cierto, nada más me gusta ir a visitar a mi papá. No, sí. Bueno, ustedes han escuchado, voy a ser coloquial, cuando nos casamos somos harina de otro costal. Entonces, necesitamos una separación, pero no rompimiento. Distintos en términos de lejanía, pero no distantes, diría el doctor Puig. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Si tú rechazas a la familia de tu pareja, de tu esposa, te vas a meter en problemas, porque cuando rechazas a su familia, la estás rechazando a ella. Porque cuando tu pareja rechaza a tu familia, te está rechazando a ti, porque te está diciendo, no me gusta cómo eres porque eres producto de esa familia. ¿Cuál es tu labor como líder? Incluir, porque cuando se dice que eres líder de multitudes, no solamente de tu esposa y tus hijos, también tú tienes una presencia frente a la familia. ¿No acaso cuando andamos de novios, somos todos lindos con la familia? Y sí, señora, sí, señor, lo que usted diga. Y quiere que vayamos al parque, sí, ahí vamos. Pero después de que nos casamos, ya dejamos eso a un lado. ¿Por qué? Porque queremos agradar. Entonces, necesitamos ser amables, inclusivos, de incluir con la familia. Acuérdate que eres un líder. Entonces, ¿cuál es tu estrategia fundamental? Que aceptes a su familia. ¿Cuál es tu herramienta en este viaje? La convivencia. No voy a ir con tu familia. Conozco muchas familias a lo largo de los años que cuando la esposa va a ver a la familia, no va con la esposa, o al revés, mi esposa no va con la familia. Hay una división. Necesitas tu herramienta es que tengas convivencia con la familia, porque además gracias a esa convivencia les vas a enseñar a tus hijos a ser seres sociales, a ser seres empáticos, que aprendan a convivir con los demás. Si tú los aíslas, cuando tus hijos estén trabajando en la empresa, van a ser personas aisladas. Acuérdate que somos seres sociales. La siguiente, Vero, por favor. Aceptación, es la estrategia. Aceptación. Papás, brevemente. Creo que ya me pasé, ¿verdad, Vero? Visión, papás. El trabajo, perdón, la familia es una empresa. ¿Sabían eso? ¿Saben ustedes qué producen? O buenos hijos o hijos más o menos. Muy bien, ya. Papás, les dejo de tarea que ustedes en casa establezcan junto con su esposa, ustedes trabajan en empresas, y que pongan misión, visión y valores. Eso es fundamental dentro de una empresa. Se los dejo de tarea, por favor. Su estrategia es planear, y les puse ahí ciclo circadiano. ¿Por qué les puse eso? Ustedes tienen que cuidar que sus hijos se rijan por el ciclo circadiano, que es todo un elemento, es toda una plática muy interesante, pero ¿qué significa? Que duerman correctamente, que se alimenten correctamente, que tengan deporte correcto y que tengan distracciones, recreación correcta. Su herramienta es la congruencia. Si ustedes dicen algo, si tienen buenos valores y si ustedes los practican, si son congruentes, van a ver los hijos tan maravillosos que van a tener. La siguiente, Vero, por favor. Lo último, nuestro potencial. Papás, ustedes hoy por hoy están desarrollando un potencial. Ustedes tienen un gran potencial. Síganlo desarrollando, transformándose. Rápidamente les voy a comentar algo que vi hace un par de días y luego ya viene la próxima, ya terminamos en esta presentación. Tuve la oportunidad, a veces voy a comer a un restaurantito que me gusta ir, y entonces vi a unos papás que iban con su hijito más o menos de 1 año, y hay una barra dentro de ese restaurante, lo sentaron ahí, y entonces el niño tenía un juguetito, y entonces lo estaba chupando con su boquita, porque los niños conocen a través de estar chupando las cosas, y entonces lo agarraba, lo sentaron en la barra, como les decía, y el niño aventaba el juguetito, y el juguetito terminaba en el piso. Entonces pasó una persona dentro del restaurante, levanta el juguetito y se lo da al niño. Y los papás, muchas gracias. El niño juega otro ratito y otra vez agarra el juguete y lo vuelve a tirar. Entonces viene el papá y levanta el juguetito y se lo da al niño. El niño juega otro ratito y después lo avienta y otra vez va al piso. Y luego pasa otra persona y le dice, y el niño vuelve a aventar el juguete y le dice la mamá al niño,
Si tú vuelves a aventar el juguete al piso, va a venir ese señor que está ahí enfrente y te va a llevar y te va a robar. Bueno, esta es una anécdota, pero ¿qué les quiero decir? Los niños a esa edad están ensayando comportamientos. Imagínense la maravilla para el niño estar aventando el juguete, ver cómo se cae, viene otra persona y lo recoge, está enseñando comportamientos que, déjenme acordar el término, Jean Piaget le llamaba, ay, déjenme, se me está yendo el primer nombre, pero le llamaba a reacciones circulares secundarias. ¿Qué significa esto? El niño está desarrollando su comportamiento, se está desarrollando neurológicamente, está desarrollando su potencial que biológicamente ya tiene diseñado. Entonces, cuando la mamá le dijo, con todo respeto a la mamá, te va a llevar ese señor, ¿qué le estaba diciendo a su potencial? No hagas eso, se lo estaba cortando. El niño estaba ensayando sus comportamientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando veamos que el niño ensaya comportamientos, que juega creativamente, para eso es el juego, lo que tenemos que hacer es observar a los niños y aplaudirles sus logros, aprobar sus logros. Eso es lo que les quiero decir con este pequeñito anécdota. ¿Qué es lo que tienes que hacer, papá? Observar. Tu hijo tiene un gran potencial. Observa y foméntalo, porque gracias a eso que le está enseñando, será un gran chico, una gran chica. Muy bien. El último, papás, en este ser papás, todo es planito, es pregunta, todo es fácil, todo es, se casaron, tuvieron hijitos y vivieron felices, como nos dice Walt Disney, todo es parejito, o tiene sus dificultades. No, papá, tiene sus dificultades, tiene sus altibajos, por eso la plática habla de eso, sus altibajos. Nos embarcamos en nuestro propio barco y vamos a mar abierto. Y en mar abierto nos pueden pasar muchas cosas. En mar abierto, de momento puede llegar una tormenta. Hay predicciones, pero hay ciertos mares, por ejemplo, déjenme acordar qué mar, no me recuerdo si es el Mar Rojo, no, es el Mar de la India. De momento, es peligroso porque de momento llega una tormenta que no nos esperábamos. Así nos pasa en nuestra vida cotidiana. Si nosotros sabemos que vamos a tener altibajos, si nosotros sabemos que no todo es color de rosa o color azulito, porque somos del club de Toby, de los hombres, que no todo es color azulito, ¿no? Que no todo es bonito, sino que va a haber sus embates. Papá, alerta. Si tú estás alerta, te di algunos elementos que te van a servir. Pero papá, quiero decirte que en este viajar con tus hijos va a haber desobediencia de ellos. No todos los hijos son iguales, incluyendo los gemelos. Va a haber drogas alrededor que van a influir a tus hijos, los amigos también. Va a haber violencia. Hoy por hoy hay mucha violencia en nuestro país y en el mundo, en todos lugares. La esposa, pues a veces no está tan de acuerdo contigo, ¿no? No sé si te ha pasado. Entonces, tú tienes que cuestionar. La esposa no necesariamente va a estar de acuerdo y en una de esas no te hablen un día. Bueno, no lo sé, podría ser. Entonces, papá, tú tienes que estar consciente de todo eso, de los medios digitales. El celular, hay una organización con relación al celular, tienes un orden, hay un número de horas en que tu hijo puede ver el celular, tú estás al tanto de qué es lo que ve tu hijo, porque ahora los hijos los está educando en el celular o los medios digitales, la tele, las series, ¿no? Entonces, papá, tú tienes que estar muy atento con la familia, también dentro de la familia, y ya 3 últimos elementos, la familia, son muy lindos nuestros familiares, pero otros no tanto. Entonces tú tienes que ponerte de acuerdo con tu esposa, vamos a convivir con todos, pero fíjate que nuestro hijo, nuestra hija, la vamos a dejar disfrutar de fin de semana, si es que fuera así, con tal familia, pero con esta no. ¿Pero qué no dijimos que queremos mucho a nuestra familia? Sí, pero también tenemos que discriminar. No sé si me explico con eso. Papá, sí. tus heridas de infancia van a definir tu carácter. Tienes que estar muy atento y trabajarte porque tienes que ser congruente. Si ahora que hagas tu visión, tu misión, visión y valores, tienes que ser congruente con lo que enseñas. Los embates de la vida son muy grandes, pero papá, no cualquiera es padre. No con el hecho de engendrar, que a veces nos quedamos en ese primer nivel, ya soy papá. No, es una gran responsabilidad. Tú eres, voy a decir a lo mejor algo cursi, el futuro, y no es tan cursi, el futuro de tus hijos. Tú, por decirlo así, mandas a estos hijos a este mundo. Tú eres un agente de cambio. Tú eres un agente de cambio para tus futuros nietos y tataranietos.
Tienes que ser congruente, tienes que ser valiente, tienes que ser trabajador, tienes que ser esforzado. Muy bien, listo. Espero que les sirva. Estoy para servirles. Si hay algo que comentar, pues estoy para servirles. Mucho gusto en haberles dado esta plática. Ustedes me dicen. Si Listo. tienen dudas, preguntas, pueden abrir su micrófono. Muchas gracias, Doc. La verdad es que de mi parte, yo no soy papá, pero sí hice match con muchas cosas de mi relación con mi papá. Entonces, la verdad es que estoy muy sorprendida con esta plática, muy a gusto con esta plática y la verdad como que me cayeron muchos veintes. Pero si alguien tiene algo que comentarnos, alguna pregunta, alguna duda en particular con su relación con sus hijos, pues puede abrir el micrófono. Gracias, Vero. De eso se trata. Estoy para servirles. Claro. Y mientras, si se van animando a abrir su micrófono y a participar, les voy presentando Bring Connect, que justamente es esta aplicación donde el doctor Julián se encuentra, por si quieren también ahí checar su perfil y agendar una videoconsulta con él. La verdad es que está disponible y pues no solo tenemos videoconsultas psicológicas, sino también tenemos nuestro plan individual y plan familiar para que pues nos atendamos estas heridas de la infancia desde el tema psicológico, nutricional y médico con un plan individual de 49.90 pesos o familiar por 99.90 pesos al mes y puedes integrar hasta 3 integrantes de tu familia. Así que pues yo lo voy a hacer con mi papá, voy a adquirir el plan familiar para que podamos ir a consultar también al doc. Bueno, ahí ya les tengo unas pantallas de qué es lo que van a encontrar en la app, cómo pueden agendar tus videoconsultas, medicamentos, porque también tenemos farmacia en línea y monitorear los signos vitales. Entonces, esta app está súper completa, yo se las recomiendo mucho, yo la tengo también aquí presente. Y bueno, por ser parte de este webinar, les vamos a obsequiar a los nuevos integrantes de esta aplicación. Esto es muy importante solo para nuevos usuarios, 14 días gratis para que puedan consultar la aplicación, para que puedan meterse y agendar videoconsultas con nuestros embajadores de la salud con este plan de 14 días gratis que les estamos ofreciendo ahorita por regalo sorpresa. Van a tener videoconsultas con médico general, psicólogo o nutriólogo de forma gratuita durante 14 días, pero solo con nuestros embajadores de la salud y solo a nuevos integrantes de Brim Connect. Así que si ustedes ya tienen la app, pues úsenla, chéquenla, busquen también al perfil del doctor Julián y por ahí agenden también videoconsultas para que él pueda llevarles su atención personalizada. Nancy, adelante. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Okay. Pues muy agradecida con la plática. Realmente creo que es muy importante este tema, sobre todo cuando ya se enfoca directamente a los papás, porque como usted bien señalaba, los papás deben de conocerse y tener esa apertura que lamentable y culturalmente también son producto de eso, ¿no? De que no tienen que manifestar sus emociones, de que tienen que ser los fuertes, la obligación de ser, como bien dice, los proveedores de la familia. Pero también no hay que olvidarnos que aparte de papás son hombres y que han pasado por diferentes circunstancias en la familia. Precisamente yo también, al igual que Vero, hice como que ese examen. Yo ya no tengo a mis papás conmigo, pero sí te pones a pensar todo lo que ellos vivieron. Es muy importante, creo que también como hijos, entender eso, que nuestros papás son hombres y mujeres. En el caso, nuestros padres son hombres y tuvieron que pasar ciertas circunstancias con sus familias para ser lo que son. Y creo que aplaudo mucho esta iniciativa también de que nos hablen también con los papás, que también habemos hombres y mujeres aquí y que hagamos ese ejercicio, pero incluso para poder transmitirlo si tenemos hermanos, sobre todo que empezamos a ver esa parte con los hermanos que tienen hijos y la verdad los felicito, me encantó, muchísimas gracias. Para servirles. No sé si ustedes han visto esos documentales donde el león grandotote, fuerte, en fin, después se echa, llegan los cachorros, se le acercan y su patita, su patota, mejor dicho, se lo ponen así. Entonces, a veces tenemos roles, de hecho tenemos un rol, no hay que olvidarlo, pero eso no excluye, ojo, no excluye esta parte afectiva. De hecho, un padre tiene que ser afectivo. Un padre en ese sentido es protector, porque cuando yo soy afectivo contigo, te estoy enseñando cómo te tienes que vincular. La vez pasada hacían
una pregunta de amigos o padres. Yo, papá, estoy enseñando cómo vincularte como amigo con tus amigos. Te estoy enseñando a acompañarte, a tener intimidad en el sentido de compartirte emocionalmente, acompañar al otro, a ser empático, sin perder de vista que soy una autoridad. Entonces, sí, no perder de vista eso que usted está señalando, no perder de vista que una cosa no excluye la otra. Muchas veces cuando vemos un padre herido o una mamá herida, lo primero que hacemos es, lo digo con seriedad, si nos hace gesto la esposa, lo primero que hacemos es hacerle gesto. Pero ¿qué pasa si le decimos, ¿cómo estás? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué tienes? Papás, por favor, escuchen eso. ¿Qué tienes? Porque lo primero que hacemos es pelear, sacamos la garrita, y eso no nos hace débiles, nos hace líderes. Acuérdense que somos guías que enseñamos. Les estoy pasando el secreto, ¿eh? Ya ve que hay mujercitas también, no nos escuchan. Es un secreto muy serio y muy formal. ¿Y saben qué pasa con eso? Seriamente, seriamente. Desbaratamos a la persona, en el buen sentido. Porque ¿sabe qué necesita esa persona? Comprensión. Bueno, perdón, estoy acercando los bigotes a la cámara. Déjenme alejarme. Así. Porque en el fondo estamos heridos. Si ustedes, esposas, hacen lo mismo, y el hombre está acostumbrado a, no me digas, yo soy el hombre fuerte. ¿Saben qué necesita en el fondo? Una escucha. Pero los seres humanos somos muy agresivos. Hay un libro muy interesante que estaba revisando en estos días a propósito, que se llama El corazón del hombre, de Eric Fromm. Entonces se los recomiendo, está muy bonito, es una reflexión sobre la agresividad del hombre. Y cada vez está peor. Pero nosotros, como se trabaja en las empresas, tenemos que mostrar la diferencia. Como dicen en las empresas, ¿cuál es tu diferenciador dentro de tu empresa? Que en mi casa hay comprensión. ¿Cuál es tu diferenciador? Que cuando me gritan, yo no grito. Como en las escuelas, no corro, no grito, no empujo. Pero qué barbaridad, entonces eso te hace un hombre débil. No, al contrario, estoy tomando mi liderazgo. Al contrario. Y vas a ver cómo ese liderazgo tarde o temprano te va a resultar. Necesitas valentía, fortaleza en el sentido de carácter, bueno, déjenme alejar, y sensibilidad. El ser sensibles no nos quita los hombres. Al contrario, como el león que le pone su patita a los cachorros. Muy bien, espero que esto les sirva. Muy bien, gracias por su participación. Muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de unirse a esta sesión. Esperamos tenerlos aquí el próximo mes y la verdad es que nos gustaría que pudieran abrir sus micrófonos rapidito para que nos digan qué día les queda mejor del día de la semana, de lunes a viernes, en qué horario, para que podamos ajustarnos y también pues tenerlos presentes con todas estas opiniones porque dicen, a mí me encantó, pero sabes que no puedo los miércoles, se me facilita más los viernes y pues también los escuchamos y ajustamos. Si pudieran también apoyarnos con esa participación. De todas formas, les vamos a hacer llegar una encuesta que nos gustaría que llenaran y también ahí tienen la opción de poner qué otros temas les gustaría para tomarlos y traer al especialista correcto en estas sesiones. Muchas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias por su participación y bueno, nos seguimos comunicando. Para servirles, es un placer. Espero que les haya sido útil mi presentación. Estoy para servirles. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego.